Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo respondiendo una pregunta. Veo que todavía hay dudas con los actuadores del turbo. A ver si cuando dejan de tener la fuerza que, digamos, que empuja la varilla o la recoge, a ver si tiene que volver a su posición inicial. Siempre debe volver a su posición inicial. Vale, cuando falla esto suele ser por un problema que suele tener en el diafragma. Vale, esto suele llevar un diafragma y un muelle interno. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en este modelo antiguo, digamos que aquí es la presión de la hélice compresora, lo que hace es que se venza la fuerza del muelle y esto empuje. Por ejemplo, así estaría cerrada. En los antiguos el wastegate o compuerta está siempre cerrada. Entonces, cuando llega hay mucha presión dentro de, como digo, de la hélice compresora, lo que hace es abrir esta varilla. Iría hacia adelante y se abriría. Cuando deja de haber esa presión, pues la varilla vuelve a su posición inicial y se cierra. Esto es cuando deja de haber presión, entonces el muelle ya puede volver a su posición inicial. Siempre debe volver. En los turbos más modernos, en ellos, por ejemplo, los más modernos que llevan electroválvula, porque estos no llevaban, los primeros, en los que llevan electroválvula, el wastegate o la compuerta de descarga siempre está abierta, y eso es por seguridad, porque si estaría cerrada teniendo una electroválvula y falla la electroválvula, no habría nada que controlase la presión del turbo. Claro, rompería el turbo y podría romper también perfectamente el motor. ¿Vale? En esos, como digo, es a la inversa. En cuanto conectáis el vehículo, encendéis el vehículo, ¿qué hace? Pues que esta varilla, digamos, se retrae hacia adentro, se retraería hacia adentro y cerraría el wastegate. ¿Vale? Cuando apagáis el motor, ¿qué ocurre? Que al dejar de haber ya esa presión dentro de la membrana, al dejar de haber, ese vacío dentro de la membrana, pues la membrana recupera su posición inicial y vuelve a abrir el wastegate, quedaría abierto. ¿Vale? Esto igual en los turbos que tienen en vez de tener wastegate, por ejemplo, ya sabéis que los que tienen esto es geometría fija, los que tienen geometría variable no. Eso, lo que tienen geometría variable, no tienen wastegate. Entonces lo que hacen es la posición de las levas, lo que permite que los gases incidan más sobre la turbina para que el turbo tenga más presión, para que aumente la presión, o menos para que disminuya la presión y se pierdan la mayor parte de esos gases por el escape. ¿Vale? Como digo, en cuanto deja de haber fuerza, tanto de succión como de empuje, la varilla siempre tiene que volver a su posición inicial. ¿Vale? Tengo varios vídeos hechos además sobre eso. ¿Cómo se sabe que empiezan a fallar? Pues llega un momento en que si la membrana ya se crea una fisura, por ejemplo, entonces ya no sirve porque se abre y se cierra normal. O sea, con la mano se podría ir perfectamente y no volvería a su posición. Y luego con el tiempo también ocurre que, bueno, pues el muelle acaba cediendo, el muelle interno, y entonces ya no es tan preciso a la hora de mantener cerrado, por ejemplo, el wastegate o abierto. ¿Vale? Por eso, cuando con el tiempo pues se suelen cambiar digamos los actuadores del turbo, pero normalmente se cambian cuando ya están muy mal. ¿Vale? Pero que sepáis que con el tiempo, al ceder o al perder propiedades, digamos, ese muelle ya no es tan preciso y no anda tanto el coche como debería. No está, digamos, tan controlada la presión dentro del turbo. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis el vídeo, espero que os haya aclarado alguna duda, y bueno, si es así no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.